Tengan todos muy buenos días. Estamos en esta mañana de domingo con el deseo de alabar a nuestro Señor, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud y con mucho ánimo y gozo delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar alabando a nuestro gran Dios, cantando ¿Quién nos separará? Separará del amor de Cristo, quien nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. Somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a cantar El brillo de mis ojos, que es el brillo del Señor Jesucristo en nuestros ojos y también en nuestro corazón. Entonces, con mucho gozo vamos a regocijarnos en esta canción, que es El brillo de mis ojos. Es el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Jesús, solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Jesús, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú.
Jesús, solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara soy un barco sin timón, son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú. Jesús, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú, solo tú. Jesús, solo tú, solo tú. Y venimos en esta mañana de domingo a traer lo mejor de nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra oración, en nuestra lectura y aún en nuestro dar. Entonces vamos a derramar nuestro amor y nuestro agradecimiento cantando Te daré lo mejor. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, la obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración.
será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Y todos hemos visto la provisión del Señor durante toda esta pandemia, porque Él es nuestro respirar, porque Él es nuestro pan a través de su palabra. Entonces vamos a agradecerle al Señor por el sustento y por la vida. Tú eres mi respirar, nuestro respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti.
estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Entiéndelo, Señor. Perdido sin ti. Muy buen día, espero que todos se encuentren muy, pero muy bien junto con sus preciosas familias. Les mando un estrecho y caluroso abrazo y hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado hace 8 días. Simplemente déjenme hago un pequeño resumen nuevamente para ponernos en contexto. Estamos hablando del libro de Gálatas, de cómo hay un cáncer, una enfermedad que ha permeado, infiltrado todas las iglesias bíblicas locales, un cáncer que es una perversión del único y verdadero evangelio de Jesucristo, una perversión que dice que salvos por gracia, pero espirituales por obras, lo cual este evangelio quiere es llevarnos al legalismo, frustrando la gracia de Dios. Y este libro de Gálatas precisamente nos enseña cómo mantener nuestra libertad en Cristo. Y no solamente eso, sino que también nos enseña cómo mantener puro el evangelio de Jesucristo para que realmente hayan salvaciones, conversiones genuinas. Y vimos la importancia de entender y elegir la gracia de Dios, pues es el principio que opera ahora en el Nuevo Testamento. Este capítulo 3 en el cual nos encontramos en este momento en el libro de Gálatas, estamos viendo el tratamiento precisamente de esta enfermedad, de este cáncer. Y vimos que para poder tratarlo correctamente, lo primero es hacer un diagnóstico de la enfermedad, entendiendo cuál es el origen, si es de causas internas o causas externas. Y también hablamos de la importancia que la cura de esta enfermedad definitivamente es enfocarnos en la cruz de Cristo, para poder retener sin adulteración el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego también es importante entender la fuente de nuestra espiritualidad, porque no podemos terminar en la carne, lo cual el Señor comenzó en el espíritu. Y precisamente por eso no podemos estar sufriendo por algo totalmente ilógico, y es por abandonar la cruz de Cristo. Muy bien. Después del diagnóstico comenzamos a hablar del tratamiento y vimos la importancia de escoger el medicamento específico, y es una vida de fe, porque la fe nos lleva a la salvación, la fe nos lleva a la santificación y la fe nos lleva a recibir todas las promesas y las bendiciones de Dios. Luego vimos que no debemos equivocarnos, no escoger la medicina equivocada, porque no debemos escoger una vida de ley, porque la vida de ley nos lleva a recibir la maldición de Dios. Y una vida de ley nunca, pero nunca nos justificará para con Dios, porque lo que nos justifica es una vida de fe. Lo último que estamos viendo es que una vida de victoria se apoya en las promesas de Dios. Y vimos que las promesas de Dios son para los creyentes, precisamente porque nosotros tenemos un pacto de fe, un pacto por medio de la fe con Dios. Y vimos que esas promesas, así pues como son para los creyentes, por supuesto son para su iglesia, y esas promesas son de tanto del orden material como del orden o de la índole espiritual, y son necesarias para que podamos llevar a cabo la misión que el Señor nos dejó, que es la gran comisión. Y acabando de rápidamente hacer un repaso de esto, vimos que una vida de victoria se apoya en las promesas de Dios, y hoy continuaremos viendo que esto es así precisamente porque Dios se relaciona con nosotros los hombres por medio de sus promesas. Para esto nuevamente estaremos leyendo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, los versículos 17 y 18. Gálatas 3, 17, 18 dice así:
Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a orar, hermanos. Señor Jehová, Padre Santo, te damos gracias esta mañana por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Y te pedimos que podamos entender de una forma clara y contundente cómo tú, Señor, te relacionas con nosotros por medio de tus promesas. Y que entendamos lo que nos quieres enseñar, decir esta mañana a través de tu palabra. Que la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre, nos dé comprensión, entendimiento claro de tu palabra, de tu sabiduría, de tus conocimientos, de tu entendimiento, para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor, para que podamos de aquí en adelante ser siervos fieles, que cumplamos con la misión que tú nos has encomendado, que esta tu iglesia te honre y te glorifique haciendo tu voluntad. Padre, te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces, como habíamos, para empatar este mensaje, vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos hace 8 días, donde vimos que la promesa de la salvación eterna precedió a la promulgación de la ley. Esto es lo que vemos en el versículo 17, que dice así: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y para comenzar entendiendo que la promesa de la salvación eterna fue antes o precedió a la promulgación de la ley, comencemos viendo que la salvación eterna es por medio de Cristo y no por la ley. Fue lo que vimos en primer lugar hace 8 días, en el versículo 17, en la primera parte, que dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Vimos en la palabra cómo Dios se le apareció a Abraham, siendo Abraham de 99 años. Y cómo Jehová se le presenta a Abraham diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Imagínense este cuadro tan hermoso: el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo que vemos y no vemos, que es aún mayor, se presenta y le habla a Abraham, un simple hombre, y quiere invitarlo a un pacto con él. Abraham se postra sobre su rostro y Dios le dice: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de gente, de muchedumbre de gentes. Vemos cómo Dios le cambia el nombre a Abraham, que quiere decir padre enaltecido, por el de Abraham, que quiere decir padre de una multitud. Este pacto, que es un pacto perpetuo, porque es para Abraham y para toda su descendencia después de él en sus generaciones, es un cuadro maravilloso del mismo pacto que hay entre nosotros los creyentes, o que Dios establece con nosotros los creyentes, un pacto que se comienza al circuncidar nuestro corazón. Recordemos que estamos hablando que Dios se relaciona con nosotros los hombres por medio de sus promesas, y hoy comenzamos diciendo que las promesas de la salvación eterna precedió a la promulgación de la ley. Esto es así porque la salvación eterna es por medio de Cristo y no por medio de las obras de la ley. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. David también en los Salmos se refiere a esto cuando dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta bienaventuranza es para los de la circuncisión y también para los de la incircuncisión, porque a Abraham le fue contada la fe por justicia, no en la circuncisión, sino antes, en la incircuncisión. Y Abraham precisamente recibió la circuncisión como señal,
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada la fe por justicia. Esto es a nosotros. Es decir, que la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios se la hizo antes de la promulgación de la ley. Por eso la salvación es por la promesa y no por la ley. Confirmando todo lo anterior, vimos en la Biblia que dice que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Dice que a nosotros también la fe nos es contada por justicia. A los que creemos en el que levantó a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando creemos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación, esta fe nos es contada por justicia. Y lo que debemos entender es que la promesa de la vida eterna Dios la dio antes de la promulgación de la ley. Y aquí es donde podemos entender lo segundo que ya habíamos visto también hace 8 días, y fue que la salvación eterna que es en Cristo Jesús no es invalidada por la ley. La segunda parte del versículo 17 que dice: la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto de la promesa de la vida eterna Dios se lo dio a Abraham, y no fue sino hasta 430 años después de hecha esta promesa que vino la ley. A Moisés la ley 430 años después de haber hecho el pacto de la promesa con Abraham. La ley dada a Moisés en ninguna manera o en ninguna forma invalida la promesa de la vida eterna hecha por Dios a Abraham. Como lo dijimos, los hombres nos justificamos para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y sabemos que en Cristo se cumple toda la ley. Es decir, que al creer en Cristo Jesús, nosotros nos justificamos para con Dios, porque Cristo es la confirmación y a la misma vez el fin de la ley. Por eso, en Cristo se cumple toda la ley. Y además en Cristo se cumple la promesa de Dios, la promesa de la salvación eterna. Vimos cómo Moisés, entendiendo esto, colocaba un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero aún a pesar de esto, el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto sobre el corazón, el cual única y exclusivamente es quitado por Cristo. Y no solo a los israelitas se les embotó el entendimiento, sino que también a cualquier ser humano de hoy en día que pretenda justificarse para con Dios por medio de las obras de la ley, dejando de lado la gracia de Dios que es por medio de la fe. Dios, entonces, vimos cómo manda al apóstol Pablo a predicar las buenas nuevas para que los que crean reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe es que se quita el velo, es que se abren los ojos, es que nos convertimos y podemos ser trasladados de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al reino de Dios. Y lo que ahora vamos a continuar viendo esta mañana es que la salvación eterna trae como consecuencia una herencia eterna. Y esta herencia eterna también es una promesa de Dios. Entonces, el segundo punto, que corresponde al versículo 18, es que la promesa de la herencia eterna precedió a la promulgación de la ley. Versículo 18, Gálatas 3:18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y para poder entender esto, lo vamos a ver en dos partes. Y la primera parte es entender cómo la herencia eterna no es por medio de la ley. Lo dice la primera parte del versículo 18, que nos dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Para que entendamos esto, tenemos que referirnos al libro de los Romanos, en el capítulo 4, versículos 13 al 15. Entonces, en Romanos 4, 13 al 15, dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo,
sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La Biblia nos dice que no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia esta promesa de Dios, sino que fue por la justicia de la fe. Es decir, que Abraham y su descendencia recibieron la promesa de Dios por la fe, por creerle a Dios, no por la ley. Abraham y su descendencia recibieron la promesa por creerle a Dios. Si los que dependen de las obras de la ley fueran los que heredaran la promesa de Dios, entonces vana resultaría nuestra fe, vana. Es decir, que si los que confían en las obras son los que reciben la promesa de Dios, ya no estaríamos hablando de una promesa de Dios. Y sabemos muy bien que Dios no miente y Dios cumple sus promesas. Nosotros sabemos que la ley produce ira, condenación, ya que por la ley ningún ser humano se justificará para con Dios. Es evidente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que estamos diciendo es que si la promesa de Dios se obtiene por la ley, ya no es una promesa de Dios. Para que entendamos esto, veamos una ilustración. Cuando nosotros a nuestros hijos le prometemos algo, nosotros simplemente se lo damos, como se lo habíamos prometido. No porque ellos tuvieran que hacer algo, sino que nosotros le prometimos algo y como se lo prometimos, se lo cumplimos. Es una promesa incondicional. Ahora, cuando ya nosotros vamos a decirle a nuestros hijos, mira, Juanito, si tú sacas buenas notas, si tú te comportas, si tú te voy a regalar, te voy a llevar, te voy a premiar, ya eso es una promesa condicional, es muy diferente. Entonces, ¿esto cómo se aplica? Pues de una forma muy sencilla. Nosotros los creyentes, la promesa de la vida eterna que nuestro Padre nos hace es una promesa incondicional. Porque esto tiene que ver con nuestra salvación, que es por gracia, por medio de la fe, y a nosotros simplemente nos toca creer, y Él nos lo da. Por otro lado, hay una promesa que se llama la promesa de la herencia eterna, que Dios nuestro Padre nos hace. Esa es una promesa condicionada. Lo dice 1 Corintios 3, 11 al 14. Vea lo que dice la Biblia en 1 Corintios 3, 11 al 14, para que entendamos la diferencia. Vamos a hablar de la promesa de la herencia eterna, que es una promesa condicionada. Dice 1 Corintios 3, 11 al 14. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, esta promesa no es de la salvación. No, ya una vez estando salvos, todos estamos sobre lo que es el fundamento de Dios, que nadie puede ponerlo diferente al cual Dios mismo lo puso, y ese fundamento es Cristo. Ahora, aquí estamos hablando de la herencia recompensa, que es condicional. Nos dice que cada uno debe ver muy bien cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Que si usted, estando parado en la roca, en Cristo, usted va a edificar madera, heno, hojarasca, está dándonos algo que es de sentido común, lo cual con el fuego se quema y se pierde. Está diciendo que si usted, después de ser salvo, hace su voluntad, anda en la carne, deja de hacer lo que Dios quiere y hace lo que usted quiere, usted va a venir a pérdida de herencia recompensa. Pero por el contrario, si usted sobre ese fundamento edifica oro, plata y piedras preciosas, lo cual se vuelve más precioso y es purificado por el fuego, en algo mejor, usted recibirá recompensa.
Entonces es una analogía para que entendamos la importancia de ocuparnos en las buenas obras después de ser salvos. Es importante entenderlo. Ahora, devolviéndonos un poquito y volviendo a esa promesa incondicional, la de la salvación, vea lo que dice Efesios 1, 11 al 14. Efesios 1, 11 al 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, en este pasaje vemos cómo nosotros en Cristo tenemos herencia, porque somos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según Dios. Es decir, que tenemos herencia por medio de la promesa de Dios, es incondicional. Nos dice que habiendo oído la palabra de verdad, cualquier porción de la Biblia, pero especifica el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo hasta que lleguemos a la presencia de Dios, y nada ni nadie puede cambiar esto. Eso lo hemos visto muy bien en ese pasaje de Romanos 8, que habla de más que vencedores, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, esto ocurre cuando a nosotros escuchar la palabra, es decir, el evangelio de la salvación, lo creemos y lo aceptamos. Ahora, esto está hablando de fe, no de ley, sino de fe. Y la Biblia dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y así es que recibimos esa promesa de la salvación eterna, de la herencia eterna. Y esto es así, ¿por qué, mis amados hermanos? Esto es así simplemente porque la herencia eterna, segundo aspecto, es por medio de la promesa de Dios. La herencia eterna es por medio de la promesa de Dios. Versículo 18, vea cómo termina. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fue concedida a Abraham por medio de la promesa. Para esto nuevamente vamos a Romanos capítulo 4, versículos 16 al 22, para que entendamos de qué está hablando la palabra de Dios. En Romanos 4, 16 al 22 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que está escrito: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este pasaje, confirmando todo lo anterior, aquí vemos cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que es por fe, para que sea por gracia, para que de esta manera la promesa sea firme. ¿Por qué? Porque depende de Dios y no de nosotros. La gracia de Dios, porque si se mantuviera por la ley, la perderíamos así de fácil, porque nosotros somos incapaces de cumplir. Cuando nosotros, por medio de la fe, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente quiero que veamos en Efesios capítulo 1,
versículo 13 y 14. Dice así, voy a leer de la palabra. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este pasaje es precioso. Nuevamente vemos lo mismo, que al escuchar la palabra de Dios, creer en su promesa, arrepentirnos, aceptar al Señor, fuimos lavados con la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo de Dios, y tenemos la promesa de la vida eterna. Y así es que recibimos esa promesa de la vida eterna, la promesa de la herencia eterna. Y por eso es que ahora nosotros, hermanos, no debemos debilitarnos en la fe al considerarnos a nosotros mismos, porque es por creerle a Dios, no por lo que nosotros podamos hacer. Es decir, depende de Él, no de nosotros. Porque si nosotros muchas veces nos vemos, si somos honestos y nos vemos ante el espejo de la perfecta ley de la libertad, vemos nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras fallas, y a veces hasta pensamos cómo es posible que seamos salvos. Pero es porque depende de Él, no de nosotros. Y no es porque nos consideremos nosotros mismos, porque nosotros mismos no somos capaces, pero el Señor en nosotros sí lo hace. Tampoco debemos dudar por incredulidad de la promesa de Dios. Nunca dudar de su promesa, nunca dudar de su palabra, sino que debemos glorificar a nuestro Dios plenamente convencido de que Él es capaz de hacer todo lo que nos ha prometido. Por lo cual debemos vivir por fe, siendo justos para con nuestro Señor, siempre creyéndole su palabra, teniendo la certeza de su palabra, la convicción plena de que Él va a hacer todo lo que nos promete. Recordemos que la Biblia nos dice que somos salvos por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, creamos las promesas de Dios para que nuestra fe nos sea contada por justicia. Ahora, nosotros en este momento, al ver todo esto, podemos entender de una forma más clara que los hombres somos salvos es por gracia, es un puro regalo inmerecido del Señor. Y también los creyentes somos salvos, somos santos los creyentes por esa misma gracia. También es un favor inmerecido del Señor. Lo único que nos toca a nosotros es creerle a Dios, creer en su palabra. Ahora, si nosotros, después de ser salvos, caemos de la gracia de Dios, dudamos, no creemos en su palabra, no confiamos en sus promesas, vivimos nuestra vida, lo único que vamos a poder edificar sobre ese fundamento va a ser madera, heno y hojarasca. No vamos a perder nuestra salvación, no, pero sí vamos a perder nuestra herencia, recompensa. En cambio, si permanecemos firmes en la fe, vamos a poder permanecer en la gracia de Dios, y así nosotros, por su gracia, en su poder, la capacidad que Él nos da, vamos a poder edificar oro, plata y piedras preciosas. Porque cuando nosotros le creemos a Dios, Dios por su gracia infinita nos concede sus promesas, así mismo como se las concedió a Abraham. Por eso es que la Biblia nos dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, miren que para ir un poco más allá y entender esto de una forma más clara, veamos un pasaje en Hebreos, que está en el capítulo 11, versículos 8 al 12. Hebreos 11, 8 al 12. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Aquí vemos cómo Abraham, siendo llamado por Dios,
Salió para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir, porque tuvo fe, confianza en la promesa de Dios, en su palabra. ¿Cuántas veces nosotros le ponemos trabas al Señor diciéndole dónde va a ir y es clima caliente y cómo va a ser y qué me van a dar y qué voy a comer y qué voy a vestir? Y no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Abraham con Isaac y Jacob, coherederos de esa misma promesa por la fe, habitaron como extranjeros en tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas. Ahora, es importante que entendamos algo. No era porque ellos no pudieran vivir en un palacio, eran riquísimos, pudieron vivir en un palacio majestuoso, pero todo esto lo hicieron dando a entender dónde tenían puesta su confianza y dónde estaban enfocados, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, por fe. Abraham estaba enfocado en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la Jerusalén celestial. Y como consecuencia de la fe de Abraham, salieron de él como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos y hermanas, Dios nos llamó a nosotros y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así fue que nosotros por su gracia recibimos la promesa de la vida eterna, que es una promesa incondicional, porque a nosotros solo nos toca creer. ¿Cómo así creer? Sí, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice claramente que justo no hay ni a un uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Dice que todos nos desviamos a una, cada quien se apartó por su camino. Entonces hay que entender algo y hay que creerlo. La palabra de Dios dice que todos los seres humanos somos pecadores. Y para eso nos ha dado una herramienta increíble, indudable, porque Dios en el corazón de cada uno de nosotros ha escrito su ley moral, los 10 mandamientos, y están ahí tallados, pero aún más nos ha dado conciencia, conocimiento, para darnos cuenta cada vez que quebrantamos uno de esos mandamientos, una de esas ley moral en el corazón de nosotros, para decirnos que somos pecadores, que quebrantamos sus mandamientos, que pecamos contra Él, no una ni dos, sino innumerables de veces. Y el Señor quiere que reconozcamos nuestro pecado, se lo confesemos a Él y luego recibamos humildemente su gracia, su regalo, la salvación que es en Cristo Jesús. Cristo se crucificó en el Calvario por nosotros, se puso en lugar nuestro, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener perdón de pecado y herencia entre los santificados. Ahora nosotros, una vez que nos acogemos a esa salvación tan grande, debemos andar como es digno del Señor, agradándolo en todo. Ya no es buscando nuestra voluntad, agradarnos a nosotros, sino agradarlo a Él, llevando fruto para Él, mucho fruto, y además creciendo en el conocimiento de Dios. Se refiere a esa relación diaria, íntima, que hemos de tener con el Señor, estando en su palabra, en la oración, en la obediencia. Para esto debemos fortalecernos en su poder, para tener la paciencia y la fe necesarias para poder seguir siempre adelante para heredar sus promesas. Por esto, hermano, es necesario recordar que nosotros servimos a Cristo el Señor, no a los hombres. El mismo Señor Jesucristo, de Él recibiremos la recompensa. Debemos hacer todo de corazón para el Señor, no para los hombres, porque de Él recibiremos la recompensa. Y recordemos algo, que el Señor no puede ser burlado, que todo lo que sembramos, eso mismo vamos a recoger. Muchas veces sembramos para la carne y recibimos problemas y somos injustos porque sembrando para la carne queremos recibir bendiciones. Ahora, debemos vivir en este mundo como peregrinos, como sin aferrarnos a este mundo, porque no somos de este mundo, porque nosotros vamos al cielo, nuestra morada celestial está en el cielo, y nosotros, el mundo está crucificado a nosotros y nosotros estamos crucificados al mundo. Este mundo no es para nosotros, ni nosotros somos para este mundo, nosotros somos para el Señor.
No dudemos de Dios nunca. Nunca dudemos de Dios. Él es bueno todo el tiempo Él es bueno. No dudemos de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que estuvo dispuesto a crucificarse por nosotros para salvarnos. No dudemos de sus promesas. No dudemos nunca por un instante de su palabra, de sus verdades, de sus estatutos, de sus decretos, de sus mandatos. Antes debemos fortalecernos en Dios, para así poder glorificar a nuestro Padre, estando plenamente convencidos que Él es poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Hermanos, vivamos por fe, siendo justos para con Dios, llevando a cabo la misión que Él nos ha encomendado, la gran comisión. Así es que nosotros recibimos la promesa de la herencia eterna, que es una promesa condicional, porque simplemente nos toca creer y obedecer a nuestro Dios. Lo que hay que entender aquí es que esta obediencia a nuestro Dios solamente la podemos llevar a cabo si nos fortalecemos en Él, si nosotros le creemos a Él, porque acuérdense que el Señor, si es por fe, porque el Señor dice, porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su perfecta voluntad. Es por medio de su gracia, hermanos, que podemos ser espirituales. Si nos mantenemos enfocados en la cruz de Cristo, nosotros vamos a poder servir, vamos a poder obedecer al Señor. Y lo más importante, hermanos, es que creamos todas las promesas de Dios, vivamos por fe, porque así Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Recordemos, hermanos, cuál es nuestra misión. Nunca la olvidemos, está allí. En Mateo 28, 18 al 20. En Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué tremendo que dice: Jesús se acercó y les habló. Qué tremendo, eso es lo primero. El Señor siempre busca la iniciativa, siempre nos busca, siempre nos llama. Y luego tenemos que entender el poder de Él, porque toda potestad le da en el cielo y en la tierra. Y entendiendo esto, ahí sí debemos ir a cada día en esta vida, ir entendiendo quiénes somos, para qué trabajamos, qué somos, para qué servimos al Señor. Y dice que hagamos discípulos, seguidores de Cristo, los evangelicemos, el Señor haga la obra de convertirlos. Y luego nosotros debemos atraerlos a la iglesia para bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez que se bautice, el primer paso de obediencia, debemos enseñarle que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y Él promete estar con nosotros, cumplir todas las promesas. Es lo mismo que dice en Juan 15, 16, de otra forma: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pida el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuevamente ahí vemos la iniciativa de Dios, porque dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él a nosotros. Él nos llamó con su poder, y con su poder nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino amado, de su Hijo amado, al reino de luz, y nos ha puesto en este lugar, en esta iglesia, para que vayamos y llevemos mucho fruto, y ese fruto permanezca. Es lo mismo el evangelismo, el discipulado, todo esto, personas bautizadas, siguiendo al Señor Jesucristo, glorificándolo en sus vidas, entendiendo lo que pasó. El Señor les quitó ese velo de los ojos, del corazón, de todo, de toda parte. Por eso, mis hermanos, como iglesia tenemos una visión: ser una iglesia bíblica local sólida, en la cual cada miembro se conforme a la imagen de Cristo, para que trabajando en equipo nos movilicemos a administrar la palabra de Dios a Medellín, Antioquia, Colombia y al mundo. Pero si creemos esto, hermanos, realmente, si nos ocupamos en esto. Primero te voy a hablar a ti, que aún no has recibido la promesa de la vida eterna, que aún no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal, pero hoy puedes aceptarlo, tal como te lo expliqué. Pero tienes que reconocer tu pecado, tienes que entender que has pecado contra Dios, que lo has ofendido. En el corazón lo sabes y tu conciencia te lo ha dicho, tú lo sabes. Tienes que arrepentirte para con Dios y poner la fe en el Señor Jesucristo. Y para nosotros, hermanos, qué bendición tan grande que ya tenemos. En Cristo Jesús ya hemos recibido la promesa de la vida eterna. Pero hoy más que nunca tenemos que entender la necesidad, la importancia de permanecer firmes en la fe, de permanecer en el Señor, de perseverar. Porque cuando permanecemos firmes en la fe, nosotros vamos a descansar, a apoyarnos
en la gracia de Dios, la cual trae como resultado que nosotros podemos servir y obedecer al Señor. Y cuando nosotros obedecemos y servimos al Señor, recibimos todas las promesas de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros vivimos por medio de las promesas de nuestro gran Dios, nada ni nadie nos va a poder detener de que cumplamos con la gran comisión y con la visión que el Señor le ha dado a esta, su iglesia, acá en la ciudad de Medellín, para su gloria y honra. Vamos a orar. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso, solamente tú puedes hacer la obra. Por eso te pedimos, Señor, que toque los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, para que tú les des arrepentimiento para salvación a aquellos que lo necesitan, Señor. Se arrepientan y se conviertan a ti, oh Dios. Tú los traslades de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a tu reino, Señor. Pero asimismo también nosotros, tus hijos, Señor, que entendamos la importancia de no solamente de recibir tu gracia, sino permanecer en tu gracia, perseverar en tu gracia, para que por medio de ella podamos servirte correctamente, obedecerte correctamente, llevar a cabo la gran comisión que tú nos has encomendado, que como iglesia te cumplamos a ti, Señor, que eres nuestro Rey, Señor y Salvador. Padre amado, te damos gracias y pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro Señor se hizo hombre, se humilló a sí mismo y habitó entre nosotros. Entonces eso es lo que vamos a declarar. Jesús es nuestro Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, tú eres Señor, el Señor, tú eres Señor.